quiero contarles a todos de ti un poquito lo que conozco, pero después tú nos vas a contar pues el testimonio de tuyo de cómo comenzaste con la reprogramación cuántica, que es una como una cosmovisión tuya para enseñarle a los demás a conectarse y bueno, más cosas que tú después nos vas a contar. Pero tú estás en Piedras Negras, en México. Allí hiciste tu clínica de salud integral, eres un terapeuta holístico, aprendiste de la tradición de los Yes. Ishayas, también del método Yuen, que no conozco, y bueno, otras cosas que ahorita nos vas a contar para que podamos entender de dónde venías, dónde estás y cómo hiciste ese cambio tan grande, por qué se dio. Bienvenido, bienvenido a Tertulias con Juana. Bueno, primero que nada, Juana, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Sí. Y bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde? Pues a mí me gustaría primero comenzar o sea, ¿cuándo comenzó este gran cambio tuyo o siempre estuviste en este camino de terapia holística? Bueno, en realidad, no. Yo creo que como cualquier persona no vamos a decir muy aterrizado, medio aterrizado en la vida, ¿verdad? Pero con metas así de lo más normal, es como cualquier persona queriendo encontrar una carrera, un buen trabajo, una pareja, pero pues en medida en que uno pues va alcanzando las cosas, te das cuenta como que hace falta algo más, ¿no? Eh, yo creo que las primeras experiencias de cualquier persona es buscar una realización profesional, una pareja, una familia. De repente dices, bueno, pues ya tengo aquí, ya tengo allá, ya completé mi checklist, pero como que todavía falta propósito o nos preguntamos de si se trata la vida nada más de estar cumpliendo y llenando checklists, ¿no? Ujú. Por todos lados. Y yo creo que, pero sí desde muy chico hubo una inquietud de que había algo más de la vida, ¿no? Algo, yo discutía con mis compañeros, decía, pero es que nada más una carrera, nada más esto, como que hay que hacer con la vida algo diferente, algo. Decían, pues es lo que hay, o sea, eso es. Y nunca, algo en el corazón decía, no, es que se trata de algo más. La verdad es que yo creo que todo este viaje de encontrarse uno mismo, de saber o tener un vislumbre de dónde viene uno, ¿no? Creo que es de las preguntas más importantes. ¿Quién ¿Quién soy? soy? ¿A dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Tengo un propósito? Ujú. Eso yo creo que sería de las cosas que ya como un pues, adolescente, adulto, no sé en qué edad sería lo más conveniente, pero uno es una de las cosas más sanas que uno puede hacer. Ujú. Eh, y, y, de muchas maneras tuve como avisos en la vida de que primero con nuestra educación, con nuestra manera de pensar, vamos creando una realidad, ¿verdad? Ujú. Y yo veía como cosas que yo había deseado desde muy chiquito, de repente ya las tenía como adulto o como entrando a la edad adulta, pero no las disfrutaba. Tenías todo lo material y había un Sí, vacío. sí, algo en lo artístico. La música ha sido mi hobby toda la vida y en una presentación que hicimos pues con un proyectito ante 18,000 personas, me di cuenta que no podía disfrutar de mis sueños porque estaba completamente nervioso, tensionado, me perdía en la ejecución, no sabía presente, pasado, futuro, de los nervios, no disfrutaba de Ujú. lo que ya estaba manifestando como un logro en mis sueños. Pero bueno, eso me llevó a hacerme una pregunta, me acuerdo,
muy, muy en serio, decir, bueno, mira, es que las cosas en la vida se te dan, o sea, los sueños se hacen realidad, pero luego no los disfrutas. O sea, ¿de qué se trata, no? ¿Cómo es? ¿Por qué? Si esto es lo que se decir toda mi vida, ¿por qué no estoy ahorita gozándolo plenamente? Entonces ahí empieza uno a entender los patrones, las actitudes hacia la vida, cómo tomar las cosas, etcétera. Pero hay una experiencia que me marcó mucho que nunca entendí hasta mucho tiempo después, como a los 23 años, consultando lo que era la meditación en una enciclopedia. ¿Por qué le estaban haciendo en una enciclopedia? No lo sé, te lo juro que fue algo, lo agarré, no sé ni por qué agarré el tomo. Ajá. Y al ver el índice algo apareció y me llamó la atención y lo vi en esas enciclopedias enormes que teníamos antes en la casa, que ahorita ya son parte del pasado. Sí. Salió un tomo de cómo aprender a meditar y decía, respira profundamente, cierra tus ojos y sigue respirando. Así, sí. Era algo demasiado superficial y breve, más sin embargo, yo venía llegando de la escuela, agarro el tomo, lo leo, me pongo a hacer respiraciones como por 3 minutos muy profundas, me acosté y me fui, Juana. No. Me tuve una experiencia como que quedé flotando en el espacio, como esas veces que te acurrucas, te agarras sueño profundo y sientes que te caes en un vacío. Sí, lo he hecho ahorita. ¿Verdad? Todo el mundo lo he experimentado. Bueno, he platicado con mucha gente que lo ha experimentado. Sí. Bueno, pero yo no me asusté y caí en un vacío y me quedé en ese vacío flotando en una paz que no entendí. Ahorita lo entiendo, es como una paz infinita, una paz, un sentido de eternidad. No hay tiempo, hay espacio, pero hay un descanso profundo del alma. Y me acuerdo esa vez, dije, bueno, pues de repente empecé a oír como música como angelical y luego oí unas palomas y como que empecé a recobrar el sentido de esa relajación profunda, de esa experiencia que tuve y estaba en el cuarto, en mi cama, y empiezo a oír palomas y como cantos angelicales, algo así. Y veía que por dentro había como unos cantos angelicales y oía como las palomas cantaban al ritmo de los ángeles. Era cuando ellos elevaban las voces, estas como se excitaban y empezaban, y cuando hacían como como cuerdas de violín, no sé cómo se escuchaba, no lo puedo escribir, las palomas hacían otro tipo de... Entonces de repente empecé a escuchar más las palomas, menos los cantos angelicales, hasta que bienvenido a la tierra otra vez, ¿no? Entonces me siento en mi cama y digo, ¿qué fue eso? O sea, ¿qué pasó? Y en el oído escuché, soy Juan. Entonces, todavía extrañado, digo, pues, ¿qué Juan? Y me dicen, el amado. Entonces yo me quedé, me abro las ventanas, me asomo si no había alguien en el patio, si no estaba el jardinero, si no había alguien, y no me podía explicar cómo había oído una voz tan cerquita como a manera de susurro. Sí, y sumamente clarito. Y lo, Juan, el amado. Yo bromeé y me hice como que estás loco, no pasó nada y ya. Bueno, como 6, 7 años después estaba en Canadá, en la Orden de los Ishayas. Ishayas, sí. Había tomado un curso que después de haber pasado, tú sabes, esas depresiones por una pareja de joven que sientes que se te va la vida. Bueno, entonces tuve esta experiencia, aprendí un curso de técnicas de ascensión y me sentí muy bien durante el curso y me acuerdo que como que me dormía. Pero una pregunta, cuando tuviste esa experiencia, ¿te diste cuenta o comenzaste una búsqueda y comenzaste a otros métodos, otras cosas que te volvieran a llevar a esa experiencia? ¿O fue casualidad ese ir a ese lugar?
Ay, mira, sí busqué muchas cosas. Estuve en la Escuela de Iluminación de Ramta en Washington. Leí una biblioteca de libros de superación, de mejoramiento, de psicología, de desarrollo espiritual, las 7 leyes del éxito, de la espiritualidad, de todas las que pueda haber. Y de repente empezó a ser muy frustrante porque entre más conocimiento tenía, más frustrado me sentía porque no podía alcanzar una experiencia de plenitud y paz, sobre todo cuando había detonantes en mi vida, ¿no? Que amaneces bien contento, se te mete alguien en el tráfico o en la fila, o alguien te contraría y ya perdiste toda la paz, ya perdiste los estribos y ya te deja una mala experiencia. Entonces, yo me frustraba mucho y aparte viví en mucha tensión y con mucha exigencia hacia mí mismo y era un como perfeccionista compulsivo y sufres mucho porque las cosas no salen como tú pensás que iban a salir y nunca van a salir, ¿verdad? Pero ya eres Entonces, siempre ya eras profesional en ese momento, ya habías hecho el checklist de profesión, pareja, en ese momento, 30 años. mm, estaba en un proceso, ya había encontrado una carrera, ya había encontrado una carrera, y estaba viviendo experiencias padres como persona independiente, pero aún así no me podía soltar de una relación y llevaba ya 5 años y decía, pues ya, ¿cómo le hago, no? Y sí fue buscando muchas maneras y sí encontré cosas muy efectivas. La Escuela de Iluminación de Ramta enseñaba técnicas muy poderosas, ¿no? Para manifestar, etcétera. Pero para mí era muy pesado sentarte 1 hora todas las mañanas a respirar de una manera sumamente vigorosa y estar haciendo una técnica, era como de guerreros, ¿verdad? O sea, así como era muy, yo digo, no era algo sencillo de llevar todos los días. Y bueno, entonces me daba un beneficio, pero luego se me acababa el vuelo, la inspiración y andaba otra vez. A mí lo que me ayudó muchísimo fue esta técnica de la ascensión de los Ishayas. Cuando les platiqué, estaba en Canadá, ¿verdad? 6 años después, pero previo a esto, 1 año antes, yo, por azares del destino, alguien me da la información de los Ishayas, me resuena tremendamente y veo en el libro que ellos estaban en Latinoamérica. Dije, pues algún día me iré a Latinoamérica y voy a tomar ahí el curso. Pues a la semana llega una tía mía que andaba organizando un curso de ascensión de los Ishayas en Piedras Negras, aquí donde yo vivo, y me pidió que hospedara a la monje que venía y que yo estaba becado porque me le había dado una beca. Entonces dije, Diosito, esto yo lo atraje. Ahora, Juana, hay un momento en mi vida, es como una semana antes del curso, yo volteé los ojos al cielo y dije, ¿sabes qué? Aunque ahorita sé que se deben de voltear hacia el interior, no al cielo. Y dije, Diosito, ¿por qué batallo tanto con mis emociones? ¿Por qué batallo tanto con la ansiedad? Porque a veces tengo inseguridades, pero por fuera yo aparentaba que era la persona más segura de mí mismo, ¿verdad? Pero por dentro sufría esta parte y le dije, ¿sabes qué? Como en enojo reclamo, le digo, Dios, si yo fuera tu hijo, si fuera al revés, no te la pondría tan difícil, ¿verdad? Ya, mándame algo fácil, que no debe ser la vida así de tan complicada. Bueno, a la semana me llega esto así de la nada. Tomé el curso, todavía lo tomo de onda porque cuando andas en la búsqueda, andas en muchas ondas, o sea, picando aquí, picando allá. Son las sincronicidades que se dan, ¿verdad? Claro. Que tú atraes. Y es tu alma sabe, pero todavía la mente anda revoloteando, al nivel creencia, al nivel, expectativa, etcétera.
y no había pasado como a la experiencia de esto que yo intuía que podía haber. Una plenitud, una paz La perenne, paz. algo, ¿verdad? Entonces, tomo el curso, se me hace muy padre, yo sentía que sabía mucho por todo lo que había leído, y yo sentía que me quedaba dormido durante estas sesiones. Después me di cuenta que no era que me quedaba dormido porque estaba consciente de todo lo que pasaba, sino mi mente se apagaba, Quedaba experimentaba silencio. mucho silencio, mucha relajación y seguía estando alerta, pero estaba tan desfamiliarizado con esa experiencia de quietud que los primeros días no la valoras, o sea, no valoras lo que te está sucediendo, ¿no? Por eso es importante la guía de cualquier enseñanza, porque puedes estar experimentando la gloria infinita del ser, de Dios, y la mente te va a sacar en algún pendiente y no se da cuenta de la importancia de esas experiencias. Y bueno, al tercer día de esa experiencia, se acaba el curso y ando, pero feliz durante el día, ando pleno, espontáneo, y digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, me siento demasiado bien, no puede ser. Siempre traigo como un coach Ujú. criticando, autocriticándome, el ¿Tú lo llamas perfeccionismo. coach? ¿Tú lo llamas coach al que habla aquí? Sí, traía Buen ahí un título, coach y buen un título. secretario, secretaria, gerente Ujú. mamá, papá, y traía toda una ahí, consejo, de voces en la cabeza, y me sentí libre de eso. Mi mente se aquietó mucho después del curso. Dije, ¿cómo me siento? No sabía cómo explicar. Y dije, ¿sabes qué? Todavía me acuerdo de ese momento y fue aquí, está en la habitación contigo. Eh, Me siento realmente como yo. Esa fue mi conclusión. Estoy siendo yo mismo. En eso me senté y empecé a practicar las técnicas de ascensión y me hice plenamente consciente de lo que estaba sucediendo, que realmente trabajaban a un nivel físico y a un nivel mental y a un nivel espiritual. Mi cuerpo se relajaba, mi alertidad se abría y había una experiencia de estar muy presente. Y eso era suficiente. El estar presente era suficiente. Ahí empezaba a descubrir que no tienes que andar haciendo malabares todo el día para sentirte útil, para sentirte que vas haciendo algo de tu vida y ocuparte y distraerte de ti mismo. Entonces ahí empieza algo y ahora sí, 7 meses después estaba en Canadá tratando de ascender, usar las técnicas de ascensión, el tiempo que pudiera. Entonces, esa era una experiencia de 6 meses, era un desierto de 6 meses donde íbamos a practicar una comida al día, fruta y comidas ligeras y totalmente enfocados a explorar Por dentro. la realidad interior. Ujú. Entonces, al principio no aguantas ni 15 minutos, media hora, 40 minutos, y de repente aguantas 2 horas, y de repente 4, de repente 17 horas, y de repente entre las personas que estamos ahí nos poníamos la meta de hacer maratones, de no te pares de aquí hasta que venga el Espíritu Santo y te ilumine, ¿no? O sea, aquí nos quedamos y fue padrísimo porque llegó a haber días de 17, 18 horas. Bueno, vas al baño y haces yoga y tienes tu ejercicio para no irte, pero dices, ¿cómo aguantas 8 horas sentado cómodamente en un silloncito? Porque no era de flor de loto y esas cosas, no, era una posición cómoda, Ujú. cerrar los ojos, usar las técnicas, ir hacia adentro, en una sala, por ejemplo, en un sillón cómodo, en un reposete, y yo me sorprendí, es que, wow, el ser, la dulzura, la paz, el sentido de eternidad, no se acaba. Y es una experiencia perenne, 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 y pasaban
4 horas y pasaban 6 horas. Y yo el reconocimiento donde se activaba mi mente decía, wow, o sea, tan delicioso es el ser, esto que está aquí adentro y no le había puesto atención en toda mi vida. Y ahí creo que como en todo desierto, empieza de repente, te traiciona la mente y empiezas a pensar y a pelearte con tu mamá, con tu mejor amigo, con la última novia, y estás en las montañas, con monjes y en la paz más deliciosa del mundo, y tú estás agarrado, y ahí viene un reconocimiento de decir, wow, siempre me he peleado conmigo mismo. Las otras personas no tienen la culpa. Entonces ahí empieza uno a descubrir estos hábitos mentales de entrar en discusiones, entrar en debates, de no estar conforme y poco a poco empezar a soltarte, ¿verdad? Humanamente, digo, todo mundo tenemos ese tipo, pues no importa qué tan avanzado, creo yo que por lo menos hablando de mi persona, puede haber cosas que ya dejaste ir, soltaste y de repente te tocan un botoncito, pero ya te sabes el caminito, ya tienes la herramienta, y eso es lo que me dejó a mí las técnicas de los Ishayas, y es como un... Y luego, Sí, cuando comienzas esto de reprogramación cuántica o sea, ¿cómo llevas? Porque allí luego es volver otra vez a la realidad para comenzar tu trabajo. sí. Viví como unos 4 años dando cursos de ascensión por todo el mundo. Okay. Y viviendo en comunidades, y fue una experiencia muy bonita. Finalmente decidí con mi pareja formar una familia y vivir una vida aterrizada, ¿verdad? Con un oficio, pagando impuestos, la luz, etcétera. Uh-huh. Pero seguimos comprometidos con esta experiencia. Mi carrera me lleva a tratar de expandirme, de buscar otras opciones. Y una paciente dice, oye, César, deberías de probar el método Yuen. Pues yo sé que tú lo vas a poder hacer muy bien. Y digo, bueno, ¿qué es eso? Y era una doctora, Uh-huh. que ella es muy seria, Uh-huh. hace investigación, no te recomienda nada que sea a la ligera. Me dice, mira, es que fulano de tal hizo el curso, es uno de los alumnos ahorita más avanzados del doctor, es el pionero en México, y te cura a distancia por teléfono. Y digo, caray, ¿cómo está eso? Dice, sí, es cuántico. Uh-huh. Y yo apenas empezaba a coquetear con el concepto, ¿no? Uh-huh. Lo escuchas, pero realmente no lo aterrizas. Entonces, cuando me entero, pues inmediatamente me inscribí a un curso, me voy a la ciudad de Monterrey, y ahí me doy cuenta, bajo una instrucción, que tú puedes hablar con el sistema nervioso central. Hay una manera de dirigir tu atención, hay una manera de que la palabra, ¿verdad?, lleva energía, no nada más es intención, también es energía. Tu atención, la palabra y la energía dirigidas pueden hacer efectos maravillosos en el cuerpo. Y los principios era que tú puedes encontrar la raíz de un problema. Entonces, si te duele un brazo, si tienes inflamada la vesícula, si tienes, o sea, a ese grado, si tú encuentras en el momento la raíz, muchas veces puedes revertir el efecto, quitar el dolor. Sobre todo dolor, inflamación, Cuando cicatrices. ¿eres tú o el que te está haciendo ese trabajo? Me refiero tú a todos. No hay como cualquier persona puede aprender Uh-huh. a dirigir su intencionalidad, su atención y su energía al sistema nervioso central de alguien, y podemos percibir. Hay técnicas para enseñarte a percibir. Entonces, les voy a decir algo muy sencillo. Uh-huh. Aprendí que todos los problemas los puedes dividir en dos, en físico o no físico. Ese es el infinito
de posibilidades de qué puede tener una persona, ya lo dividiste en dos. Y si es físico, tú puedes a través de kinesiología preguntar si está en el orden cuántico, subatómico, o en el orden molecular, o celular, o un tejido, o un sistema, o una estructura física. Cuando dices Entonces, de sí, kinesiología es como hacer con el péndulo, con la como energía. el péndulo, como la prueba de esfuerzo, pero a mí lo que me encanta del doctor Yuen es que llevó a poder transmitir cómo lo puedes hacer internamente. Ya que lo sientas en el corazón, que lo sientas tú en el corazón. Que tú lo sientas en tu cuerpo, en tu sistema nervioso central. Y ahí me encanta porque hay gente que usa el corazón, hay gente que usa la cara, hay gente que cada quien tiene una manera de percibir y está bien. Lo importante es llegar a un resultado. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta con todo un grupo que podías hablarle al sistema nervioso central, percibir y hacer cambios. Por ejemplo, un hombro congelado de no sé, que un médico te dice, bueno, de pérdida 20, 25 días con terapia, cuidados, antiinflamatorios, hielo, bla, 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 vas a empezar a recobrar el movimiento. No, ¿sabes qué? El problema fue un golpe, pero el golpe se te dio porque traías mucha tensión, frustración, y tiene que ver con la familia. ¡Rum! Levanta el brazo y el brazo se levanta. Entonces, este tipo de cosas dices, wow, o sea, ¿cómo guardamos información en nuestras células, en nuestros tejidos? ¿Cómo información mental y emocional se puede, así como se frisea la televisión o se congela la computadora, hay un fenómeno que podemos usar esta analogía, que algo traba en tu cuerpo y cuando encuentras la raíz, lo liberas. Y puedes no importa el tiempo que haya pasado. ¿Cómo? No importa el tiempo que haya pasado. No importa, me ha tocado gente, por ejemplo, que tenía 2, 3 años de haber tenido una embolia y le haces un fortalecimiento y levantan la mano. A lo mejor no con el grado de motricidad, a lo mejor todavía con limitaciones, pero lo levantaste en 10 segundos que dura el protocolo después de 2 años de no tener movimiento. Entonces dices, ¿en qué terreno nos estamos metiendo? ¿Verdad? Y ahorita yo creo que esos terrenos los hemos pisado toda la vida, nada más que yo digo algo, bueno, ahorita se ha abierto, inclusive instituciones religiosas se han abierto, cada vez están más abiertas a técnicas de meditación, yoga, etcétera. Unas más abiertas, unas más cerradas, pero antes yo creo que había mucha ignorancia y atribuías todo esto como mágico. Y en realidad no. O sea, ahorita hay ciencia que nos dice que el pensamiento es una onda, ¿verdad? Lleva información, lleva frecuencia y eso se decodifica. Eso tiene un significado para cada persona. El sistema nervioso central tiene receptores, lo capta. Y bueno, pues todas estas percepciones es lo que llamamos la vida, ¿no? Nuestra vida, y podemos empezar a darle orden a todo eso. Entonces, o sea, ahí, dime. Y se lo enseñas a las personas para hacer ese trabajo, cada quien que lo haga, o sea, que no te necesite a ti. Sí, exactamente. Sabes que en los cursos de reprogramación cuántica, no, siempre han evolucionado. Cada curso tiene algo nuevo y eso me encanta, porque siempre algo quedó de la última experiencia y el grupo mismo aporta mucho, ¿verdad? Entonces, todos los cursos son, desde que empezamos, en vez de explicar los procedimientos, se empiezan a hacer dinámicas donde cada quien se da cuenta de la kinesiología, que puede percibir, y inmediatamente que puedes percibir, hacemos ejercicios para checar
hacer preguntas al cuerpo de una persona y siempre pido que lleven a un familiar que tenga un dolor, una condición, que le duele un brazo, que traiga torcida el tobillo o algo. La cadera, algo que sea tan crónico como un problema de cadera, un problema que hayas perdido como la movilidad o que tengas muchísimo dolor porque se ha dañado la columna, cualquier cosa. Exactamente, una operación. Pero una pregunta, para que nos quede muy claro, César, la reprogramación cuántica, vuélvela a definir exactamente qué es, o sea, tienes que entrar allá adentro y escuchas a tus células, escuchas lo que le pasó a tu cuerpo en ese lugar, te escuchas a ti misma y desde allí me imagino que hay códigos o formas y luego al reprogramarlo es darle órdenes de cambio. Sí, vamos de alguna manera es así, pero es más sencillo de lo que parece. Algo que yo recuerdo de mi etapa de buscador es que me asombraba con las personas que tienen habilidades de sanación. O sea, es que ¿cómo le haces? ¿Cómo sabes? O sea, ¿de dónde te viene un ángel y te habla o es la voz de Dios o qué? O sea, ¿qué? Y se reían, decían, no es tan complicado, o sea, tú sabes. Y yo lo que encontré y algo que me encantó de reprogramación cuántica es como bajar la intuición, ¿sí? Que es algo como muy ambiguo. ¿Qué es la intuición? O sea, es algo aéreo. No. Intuición para mí es adentro, tuition, aprender de adentro. Y tenemos sensaciones físicas. Y si tú haces una pregunta y tú pones atención a tu cuerpo, vas a tener una sensación. Entonces aprendemos a identificar. Eso es parte de la kinesiología. Y es un sí o no. La kinesiología jamás va a ser, fíjate que pues no sé, podría ser, no, es un sí o no. A ver, el problema es físico, sí o no. Ok, el problema es espiritual o mental, sí o no. Son los dos lados porque no habíamos hablado del otro. El uno es físico y el otro es mental o emocional. Sí. Dijiste espiritual. El no físico, de los dos es? lo que no es físico puede ser mental, puede ser psicológico, puede ser emocional, puede ser reactivo, más fuerte que la emoción todavía, o puede ser psíquico, que percibes de los demás. Hay gente que trae dolores que no son de ellos y simplemente los están percibiendo. Entonces. ¿Y los pueden llevar a materializar en su cuerpo? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es común de repente, bueno, a mí me ha tocado conocer muchas, la mamá y la hija, que la mamá sabe que la hija trae dolor de cabeza porque ya le dolió a ella la cabeza. O sea, estas son casos que suceden, ¿no? Que son fenómenos que uno va viendo en su vida. Sí. Y entonces. Y fíjate, a mí lo que me gusta mucho es que se hace muy sencillo, aprendes a preguntar desde lo más básico, es algo físico, no físico, si no es físico, entonces ¿en qué categoría cae? Pues que emocional, ok, ¿qué emociones? Estrés, ansiedad, tensión, angustia, coraje, o ira, o enojo, o orgullo, o timidez, o incertidumbre, y te va a resonar, de una lista de 50 emociones, te van a resonar 5, 7, hay veces casi todas, casos muy extremos, pero donde tú las tratas con un ejercicio, cada una, en el momento en que estás haciendo el ejercicio, la persona está liberando inmediatamente. Entonces, ahora, algo, Ana, que a mí me encanta de esto es que yo me quejé mucho con la vida, con Dios, de las experiencias de depresión y de ansiedad. Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y ahorita, para mí, yo me he dado cuenta en mi práctica ya profesional que me quedó una habilidad que puedo cambiar el enfoque de la persona, puedo ayudarla a cambiar el enfoque de las cosas. Y en 15 minutos, una depresión severa, la persona puede sentirse liberada de eso inmediatamente. Muy diferente. Desmenuzando su problema, porque a veces
decimos, es que me dejó la persona. La persona es lo último que te hace daño. Ujú. Te puede que te haya detonado abandono, puede que te haya detonado rechazo, puede que te haya detonado comparaciones no superadas, y lo que te duele es eso, no que se haya ido la persona. La persona, que le vaya bien, que Dios la bendiga, por algo no está contigo, pero ¿qué pasa contigo, no? Entonces, para mí esto, la verdad, después quedo agradecido con la historia personal. Digo, bueno, pues gracias, porque pues yo creo que aquí socialmente buscamos siempre un lugar, y para mí ahorita en este momento está muy claro que es compartir eso. Y César, en ese entrenamiento que tú haces o en esas terapias que tú haces, con lo que acabas de decir, le enseñas a la persona también a identificar las emociones y a ver que esas emociones van generando esas enfermedades o esos problemas físicos en el cuerpo, no importa el tiempo que haya pasado. No Y importa. también, y también a verlas en el presente, o sea, porque tú estás sanando y si no hace un cambio, pues estás yendo a tu consultorio todas las semanas. Sabes que, Juana, yo tengo, la mayoría de mis sesiones máximo son 3. O Ok. sea, es por casos de depresión, por casos de ansiedad, generalmente vienen una vez, y hay un cambio. Digo, bueno, y vas a seguir sintiendo cosas, ¿no? O sea, no es una varita mágica, pero cambia el enfoque, y cuando la gente se da cuenta de eso, ya no es víctima de esa situación, ya como que dice, bueno, pues sí, a lo mejor estoy pasando por algo intenso en mi vida, pero es manejable. Cuando cambia la información, la manera como percibes el problema, si logras cambiarlo y verle otro ángulo, y prácticamente borrar el anterior, que eso se puede, es, es una gran ayuda, ¿no? Y aparte, el camino siempre lo va a recorrer la persona, la fuerza para salir adelante es de la persona, nunca del terapeuta. Ni Yo creo que nada más somos como facilitadores, o yo digo que nada más se manejan unas herramientas y mira, esto te sirve. Y punto, ¿verdad? La vida es tuya, el camino es tuyo, y la grandeza esa que está dentro. Nada más, a veces creencias equivocadas, a Ujú. veces no nos la creemos de los que somos parte de la divinidad. Sí, Y que eso es lo, cuando cambiamos, que eso perdona, somos. que eso es lo más importante, ¿verdad? Si lo tuviéramos Claro. tan claro, no estaríamos en este camino tan, a veces con tanto desarmonía, desbalance, Sí, sufrimiento o caídas, ¿no? Enfermedades. Si sí. supiéramos, si tuviéramos tan claro ese punto. Bueno, síguenos contando porque enseñas a las personas, el camino es que la persona aprenda a hacer eso ella misma. El Sí, camino es que aprenda también a encontrar lo que tú encontraste, esa paz interna. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que yo creo que buscamos. ¿Sigues sí. buscándolo tú? Ah, de repente, ¿Qué quiere de repente. decir? Sí, sí, yo creo que en la tierra, aquí, mientras estemos en un cuerpo humano y en una vida y todo, te descuidas y aguas. O sea, es muy fácil el ego. La mente tiene muchas maneras de hacerte creer que las cosas no están bien. Ujú, Y la verdad es que uh, es una cuestión, se oye muy difícil de creer, pero todo es perfecto cuando estás centrado. Puedes pasar experiencias muy duras, pero mira, bueno, la muerte es parte de la vida, ¿verdad? ujú. Y los Pues problemas algún fracaso. también. Y los problemas también. Sí, un fracaso, algo que no se te dé, una pérdida, cambios repentinos, pues eso es la vida, ¿verdad? Ujú, Eso es la vida. El chiste es cómo respondemos a esto. Entonces, pues claro que sí, gozo de una experiencia. Ay, en mi propio camino no me voy a comparar con nadie, pero cuando yo buscaba y buscaba, ahorita digo, ay,
gracias, porque sí hay hay una estabilidad en una paz interior, en un disfrute de la vida, pase lo que pase. Y también, de repente, yo creo que sobre todo también a veces con los seres más cercanos y queridos, con la mamá, con la hermana, Con ¿verdad? los De hijos. repente salen ahí algunas chispas que después, la verdad, da mucha risa porque dices, mira, ahí me agarraron los indios, me agarraron desprevenido, pero es parte del juego, es parte del juego. Y algo que me ha dejado antes, yo sentía mucha culpa por enojarme, por haberme salido de mis casillas, por dejar que alguien Ah, me sí. para de mi centro. Pero ahorita me da risa, o sea, en 3 minutos me estoy riendo de mí mismo, ¿no? ¿Te sales, Entonces eso, te sales de casillas? Porque está ese detonador de todas maneras que puede pasar, que puede pasar, que nos salimos sí, ya, de ese carril que nos llevamos. Eh, Eckhart Tolle dice que es como si fuera un carro yendo por un lugar donde hay mucha neblina. Los faros es tu conciencia, ¿verdad? Que estás iluminando. Y entonces allí es cuando, y tú eres el que estás manejando ese carro para que tú puedas encontrar el camino, ¿no? sí. Si lo guías. Y sabes que algo que he aprendido, por ejemplo, mucha gente dice, ay, ya pensé algo negativo. No, no, no. Ahora voy a pensar algo negativo, algo positivo. Y no, y como autocorrigiéndose. Y creo que al principio eso es útil y después simplemente paras. Va parando esa mente. Oye, que esto, que el otro y que no sé qué, que ya hice y deshice, me dice, para, no hay nada, para. Le Y dices ahí a sí, uno le dices a uno de tu consejo que está hablando, le dices para. no, simplemente para. Ah, Bueno, y descubres que si no hay juicio, que si no hay alguien que esté, pero ¿por qué lo hiciste? Ah, esto no debe verse, reforzando más la experiencia negativa. Paras, y cuando paras, te das cuenta que hay vacuidad, no hay juicio, el cuerpo le sigue inmediatamente, no hay emoción, llega una neutralidad y estás otra vez, wow, reconociendo la calidad, la cualidad de, de ecuanimidad que viene del ser, pero es una de las tantas cualidades porque cambia siempre, ¿no? La experiencia del ser. Puede ser gozo, puede ser tranquilidad, puede ser alegría, puede ser un sentido de no necesitar nada, simplemente estar bien y ya, no extasiado o de repente extasiado y de repente como aire, nada, pero hay una sensación de que todo está bien. Entonces, esa experiencia, bueno, para mí yo creo que todos venimos a reconocer y estabilizar eso, porque me ha tocado, por ejemplo, en un choque o que te salgas de la carretera y viendo todo cómo se desenvuelve, donde frenas, donde impactas, y estar en esa paz y esa tranquilidad, que nada se mueve, no hay un estrés, no, y sabes cómo actuar, no, ni siquiera lo piensas, viene algo de adentro. Entonces, ese tipo de experiencia yo creo que es lo más importante de cultivar, porque aunque la vida es de cada quien y lleva un camino, pero yo creo que el factor común es esa conciencia del ser en todo momento. tú dices de ese, un accidente, una situación donde nos vemos abocados a estar muy presentes en nosotros o no, porque el miedo te puede confundir y ya te vas al otro lado. Son los dos lados en los que puedes estar. Pero ese estar muy presente en lo que está pasando es lo que te lleva a conectarte ese ser interno tuyo para poder resolver la situación o para poder pasar por la situación sin que tú tengas ninguna complicación, diría yo, Sí, o no. podría No, puede, ser de esa manera. tranquilo, a mí no me importa si dices que no, dilo tranquilamente. Sí, 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 exactamente, Ok. exactamente. Este, Sabes que es
muy padre ver como ahorita hay mucha gente en deportes extremos y son adictivos. Y la adicción no es al deporte, es a que si no estás sumamente presente y enfocado, puede que te mueras. Sí. Te caes de un precipicio, te rompes todos los huesos. Entonces, las personas que practican esos deportes extremos desarrollan una habilidad para estar presentes, que el mismo cuerpo ayuda, la misma naturaleza ayuda por la supervivencia. Y lo maravilloso es que ahí se apaga todo el juicio, toda la crítica, todo el pasado y el futuro, y están tan presentes, y ese es el disfrute, y ese es por lo cual vuelven una y otra vez. Cuando tú haces esas sanaciones, llegas a ese lugar de estar centrado, de vacuidad, para ayudar a otros, para poder escuchar. Sí, es bien importante cuando haces reprogramación cuántica que estés muy neutral, porque si no vas a meter información de tu mente y no vas a causar ningún resultado, ningún efecto en la persona. O sea, puedes decir... Entonces tú estás haciendo este ejercicio de estar muy presente todo el tiempo. Me ayuda a estar muy presente cuando hago esto. Mi profesión es una herramienta. Me encanta porque me recuerda constantemente. Porque es fácil distraerte en cualquier cosa. ¿Esto que estás haciendo hoy en día es tu llamado del alma? Sí, ahorita sí. Yo creo que ha habido varios, ¿no? Son etapas. Pero el ahorita... hiciste de ascensión, el que enseñaste por todos lados, por todo el mundo, a las personas, a las técnicas de ascensión de la tradición Ishaya. Sí. Esa fue una etapa. La verdad, sí. La verdad es que ahorita hay una nueva etapa. Yo creo que eso es lo que yo percibo, y creo que ahorita, Juana, tú eres mi maestra, tengo compañeros valiosísimos que son mis maestros, mis pacientes son mis maestros, mi esposa, mis hijas son mis maestros, y todos tenemos una parte del instructivo de la vida que cada vez vamos completando, ¿verdad? Al conocer a otras personas, y a mí me gusta mucho pensar que la época, por ejemplo, los gurús, como que es muy útil la guía, es útil, pero hay que tener cuidado de no generar una dependencia hacia o buscar una aprobación. O sea, estoy haciendo bien mi camino. A veces puede ser necesario. Hay veces llegas muy dañado, no tienes intuición, no pierdes brújula, y es útil. Pero creo que ahorita se trata de que las personas no tengan... Hace unos días escuché que el humano por naturaleza necesita un papá que le diga qué hacer, luego un jefe, y luego en lo espiritual un guía, ¿verdad? Un maestro, un padre, un párroco, y te dice, no vayas al baile porque está mal, y no vayas a esto porque es incorrecto, y ahorita creo que la humanidad está lista para empezar a escuchar su propia voz. Y si vas a estar con alguien es para compartir, claro, con toda la humildad del mundo. Hay técnicas o herramientas que es invaluable la experiencia de otras personas, los tips que te digan cuidado aquí, cuidado allá, ¿verdad? Pero creo que está cambiando esta modalidad del tener el gurú que sigues ciegamente o más por encima de tu sentir, ¿no? Que yo creo que a mí fue algo que me hizo decir, tuve una experiencia muy bonita con mi maestro, de vernos, percibirnos y platicar un estado de unidad que se nos abrió, y ahí yo no vi maestro y no vi alumno, sino una sola experiencia sucediendo. Y para mí fue un
gracias, ¿verdad? Gracias. O sea, fue una experiencia muy digna de estabilizar, y bueno, y fue en ese momento y ya, pero sí cambia a confiar que es que ni siquiera es una confianza, sino es un movimiento natural del alma a compartirse. Y me encanta lo que platicábamos en nuestros primeros contactos de la resonancia. Ujú. Cómo vas, el entendimiento que va uno alcanzando, llega otra persona que ya está en sintonía, a veces para darte un tip, a veces para agarrar tips de ti, pero ya hay esa energía, ya hay esa apertura y, y bueno, y esta nueva etapa para mí de empezar a enseñar las técnicas de ascensión, seguir fuera de una organización, la verdad ha sido padrísimo porque se está dando prácticamente sola, Pero ¿sabes porque también por qué? Porque es como un ciclo. Ahora tú eres el maestro y estás enseñando a otros hasta que otros sigan también su camino. eh, sí, fíjate que, pero Sin, sin yo que lo no, busques, sin que busques que te sigan, pero igual tú estás guiando a otros para irse hacia adentro, para enseñarles esas técnicas que les permiten a ellos verse a sí mismos y que no queden en una dependencia contigo. claro, y yo algo que digo es, mira, yo soy un maestro de una técnica Ujú, y mi responsabilidad es que tú aprendas a usarla bien, que sepas cuándo crees que no lo estás haciendo bien, crees que estás fallando, vamos a, a afinar una técnica, porque el camino es tuyo, tus gustos, tus elecciones y todo, y a lo mejor puede haber algo de aguas ahí, pero ese libre porque albedrío. es mirarse hacia adentro, es conocerse, porque sin conocerse y sin mirar hacia adentro no hay camino. Cuando, cuando dice Jesús, yo soy el camino, yo lo veo como es, mírate, cada uno es ese yo soy, es cada uno y ese mirarse hacia adentro. En ti está el camino para encontrar nuevamente esa divinidad y esa conexión con la divinidad. Yo creo, yo creo que esa frase, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo creo que si viéramos un video de cuando lo está diciendo un minuto antes, él estaba diciendo, repitan conmigo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo Que lo que repita le quitaron ese repitan conmigo. y que si lo repitiéramos, qué diferente sería para todos reconocernos en esa verdad tan grande Sí, de que pues, la divinidad se mueve a través de cada de uno. cada ser humano, ¿no? Ujú. Y cuando pues, alguien la anda regando por la vida tremendamente, está muy desconectado de esa fuerza, Cuando porque tú dices regando, quiere decir cuando está haciendo como daño por ahí o qué. sí, sí, cuando son cosas que, sí, de mucha violencia, de mucho sufrimiento, Desconexión. ajá, que también es parte del camino, pero yo sí creo en los atajos, creo en los atajos, creo en los caminos rectos, y, también son elecciones, ¿no? Creo que el sufrimiento enseña mucho, pero Ujú. también la alegría. Si tú no Eh, hubieras tenido ese camino y ese sufrimiento y todo eso, ¿hubieras llegado donde estás? Fíjate que de eso yo lo he pensado muchas veces y agradezco mucho ese camino, eh, pero la resonancia fue es que tiene que haber algo más fácil. Siempre como que adentro de mí sabía que tenía que haber, siempre, se podía de una manera más fácil, pero no sabía cómo. Todos esos tropiezos, pues para mí, sé que esos son tips a veces la misma experiencia de resonancia, de platicar con alguien, transmitir lo, lo,
que puede ser más fácil, hace una diferencia en la otra ¿Sabes que por persona. eso fue que yo comencé esto de tertulias? Claro, porque todos tenemos nuestro bagaje y nuestra historia que llevamos donde por esto comenzamos, o bien también sea porque estaba sintonizado desde el principio y era su camino, que también los hay. Pero esa historia yo decía, o sea, quiero que enseñarle no, quiero mostrarle al mundo que hay tantos caminos para que no sufra uno, para encontrarlo más rápido, para conocerse más rápido, para verse adentro más rápido, para conectarse con uno y con su maestro más rápido, y que hay tantas personas como tú, como todas las personas que he traído acá, que es como una familia muy grande de resonancia, donde estamos mostrando un camino que se hace para llegar a ese lugar de paz, de armonía, de plenitud, en una forma muy diferente. Y si este mensaje entre todos lo compartiéramos y lo expandiéramos y lo hiciéramos como más visible, tal vez llegaríamos a lugares donde se necesita, yo digo, la luz. Sí. Ayer veía una película en Gaia de, Ujú. que habla sobre la gente que hace actos compasivos y el nivel de serotonina que, que, que se produce en el cuerpo, y que el tener actos caritativos hace que tu cuerpo haga endorfina, serotonina, prostaglandina, noradrenalina, o sea, que una droga no ni siquiera le llega. Es que el servicio es poderoso, porque más que ayudar Es, al otro, te ayudas a ti mismo. exactamente, totalmente, totalmente. El servicio es un camino, Ujú. es un camino. Oye, estábamos hablando antes de venir en este live me dijiste tú de la señora que le dio, y esto lo quiero dejar aquí, ¿cierto? Porque, para que lo comentes tú, porque si lo buscan en YouTube, el nombre yo lo tengo, es Jill Bolt Taylor, Jill con Jill, Bolt, Taylor, eh, el- la persona que le dio el derrame. Sí. Ay, me acuerdo yo cuando vi ese video, decía, wow, es que sí, sí, yo ya había aprendido a ascender, ya entendía lo que es balancear los hemisferios derecho y izquierdo y entrar en otro estado de conciencia. Me encanta cómo narra ella el levantarse extasiada, ¿verdad? Ella platica Y, y como expandir. estar Ujú. extasiada, estar, wow, qué mañana tan hermosa, los rayos del sol, oye el canto de los pájaros, qué hermoso, quién sabe. Y en eso se tropieza un poquito y dice, bueno, pues qué torpe. Y se acabó y se queda con el sol que entra por la ventana en la cocina y qué rico el olor, no sé, de las flores. Está, y en eso vuelve a trasabillar y era neuróloga. Y que dice, ups, no vaya a ser que me esté dando un Un derrame. derrame. Y enseña hoy en día que eso es también lo tuyo, ¿verdad? Porque a ti enseñas a estar en ese silencio, a balancear esos dos hemisferios y a centrarse en esa vacuidad. Eh, Sí. es lo Eso que es tú lo enseñas. que me encanta de las técnicas de atención, que es parecido. La experiencia de Gio decía, bueno, después cuando se recuperó, tardó 7 años, que es admirable, en recuperar su habla y todo su movimiento, y ella decía, solo quiero recuperarme para poder transmitir lo bello que es cuando activas tu hemisferio derecho y la vida es maravillosa y es una cuestión de percepción. Y para ella y como para las personas que van, bueno, aprendiendo todo este tipo de técnicas, empieza a ser una elección muy simple entre estar en el juicio, la crítica, la estructura rígida y la apreciación en la vida. Entonces, la técnica de ascensión balancea el hemisferio derecho y el izquierdo, nos lleva a otro estado mental, porque es medible con electroencefalograma que cambias tu percepción de la vida, cambias tu función cerebral, o sea, estás yendo a un cambio fisiológico y también de percepción. Entonces, te permite estar muy presente, te permite trascender muchas situaciones que, que, que son preocupaciones
mentales que ni siquiera son reales y te ayuda a enfocar toda tu energía, toda tu creatividad en las que sí son reales, ¿verdad? En las que sí son problemas que te conciernen, que son retos en tu vida y empiezas a fluir con gracia a través de situaciones que antes ni soñarlo, ¿no? Que te causaban miedo, limitación, te limitabas, etcétera. Entonces, eso es algo que a mí ahorita me encanta compartir. César, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Lo encuentran a César también en Instagram, en su cuenta Reprogramación Cuántica. Allí está el link para ir también al Facebook de César, donde hay una cantidad de videos explicando lo de la reprogramación, cuando hace los cursos de reprogramación, cuando haces cursos también de método. ¿Joel lo haces hoy en día? No, no, el método Yuen fue instructor en el año 2017 y investigando, me fui viendo todas las personas que habían hecho algo similar, y me di cuenta que había hecho con el biomagnetismo por más de 12 años, ahorita son ya 15, mucha kinesiología, muchas maneras de preguntar, a través del biomagnetismo médico también desarrollas mucha intuición, entonces me doy cuenta de esta parte, entonces hay una integración de experiencias, de conocimiento, y ahí también vi que muchos compañeros batallaban un poquito en cómo asimilar la intuición, cómo soltarse, y se me fue dando naturalmente una metodología para desarrollar la intuición. Entonces, ahí nace reprogramación cuántica. Eso es lo que enseñas tu reprogramación cuántica. Es lo que yo enseño. De todas maneras, quedamos con otra tertulia abierta para que nos cuentes qué es el biomagnetismo, porque también lo vi y es muy interesante. Sé que sana montones y que nos cuentes un poco más de esa área. César, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar entonces, ¿no? Como se dice, hasta luego. Bueno, adiós. Hasta pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Fue un placer. Hasta pronto a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. A todos, muchísimas gracias. Gracias.